And welcome. Thank you so much for being part of the project. Okay. And okay, let's. I'll start just sharing a bit what we are doing today. Can you see the screen? The screen? Oh, sorry. ¿Puede ver mi pantalla? Sí, perfecto. Por eso empezamos un poco contando lo que estamos haciendo. Ese es el proyecto que, como sabemos, está apoyado por el Belmont Force, la Agencia Estatal de Investigación del Gobierno de España, pero también de la Fundación Autónoma Solidaria, que nos está permitiendo de poder tener esas becas y hacer este trabajo juntos. Y hemos tenido un poco de discusión sobre un nombre de este grupo que estamos armando y salió esta idea de llamar grupo, colectivo, hub, vamos a ver, VREMAR, Vrench, Matanza, Riachuelo, y eso es lo que estamos intentando hacer, cada uno y cada una hace su investigación, pero también estamos intentando armar un trabajo colectivo que está un poco inspirado, como hemos hablado, en el enfoque de la investigación-acción, y eso nos consente también de ampliar el grupo. Bienvenido Marcelo Weissel. ¿Nos escucha? Hola, sí, estoy acá, escuchando. Gracias, Gracias, Lucy. Perfecto, soy muy feliz que estás con nosotros, estoy un poco introduciendo, después todos van a presentar y hacemos un comentario al final para también decidir cómo seguir trabajando juntos. Y por eso, esa es un poco la idea, que el grupo es de becarios, becarias de la cooperativa Arqueoterra, que pero se puede un poco ampliar. Y eso es exactamente lo que estamos intentando hacer. Por eso esta noche vamos a hacer ese grupo de personas, el equipo de Vrench, Marco, Samuel y yo, las becarios, la cooperativa de trabajo Arqueoterra, y se van sumando otros participantes, como por ejemplo Marcelo Weissel, que tengo que agradecer porque me ayudó muchísimo cuando yo empecé mi investigación en Buenos Aires, también a conectarme con muchas personas que ahora son becarias del proyecto. Lo que hemos hecho, yo me fui en Buenos Aires en agosto y septiembre y he hecho un poco de investigación y también hemos juntos organizado un primer taller al Museo de la Migración de Buenos Aires. El coordinador del museo nos saluda, pero para problemas familiares no puede ser con nosotros esta noche, pero está siguiendo este trabajo, el avance del trabajo. Esa es también la razón por qué vamos a grabar, también para compartir un poco lo que vamos a decir esta noche. Lo que sale de esta investigación es un primer informe que yo estoy haciendo y que voy a compartir con todos y todas, que es el resultado de esta primera investigación. Y ahora becarios, becarias y Arqueoterra están siguiendo con la investigación y la idea es hacer 2 talleres más, 2, 3, ahora vamos un poco a hablar sobre eso, para al final tener una exposición insurgente desde abajo, un plan popular. Sí, ¿todo bien? Sí. Y también la idea es hacer una publicación colectiva y que podemos, en la cual la idea es invitar no solamente lo que estamos acá discutiendo, sino también otros investigadores y actores que pueden ampliar la mirada sobre este trabajo. Bueno, la idea general, que es la idea en el marco del proyecto Vrench, es investigar el río en el sentido de patrimonio vivo, en el sentido de un proceso comunitario y cuál es el papel de los museos en general, de los actores culturales y la relación con el cambio climático desde una mirada de abajo y lo que está
surgiendo es que per el río y la cuenca Matanza-Riachuelo, más que el cambio climático es un problema, tal cual lo es la contaminación, uno de los aspectos que es más fuerte como desafío ambiental. Y esta reflexión la estamos poniendo en el marco de la era de los residuos que hemos leído todos y todas, y la estamos considerando eso como para un poco impostar el marco teórico, y la idea es contar, narrar historias narrativas que pueden tener al mismo tiempo la mirada de los pueblos originarios, pero también de los migrantes subalternos, reconstruyendo un poco la memoria del proceso de la contaminación y del conflicto ambiental, la perspectiva de los trabajadores, de las mujeres trabajadoras y las condiciones de fragilidad social en los barrios, con una atención particular a la cuestión de droga y violencia, porque tenemos una investigadora, Carolina, una investigadora que ese es su tema de investigación. Eso es lo que yo voy a armar, estoy armando el índice del informe que voy a compartir con todos, que es un poco lo que salió de la primera investigación. Lo que vamos a escuchar esta noche no es esto, porque solo voy a compartirlo, podemos comentar, y es un documento que sirve para avanzar con las reflexiones. Lo que vamos a compartir esta noche son lo que cada becario becaria y Arqueoterra están haciendo como parte de su investigación, y también hemos intentado como armar un largo plazo, una línea temporal para ver cada uno y cada una en qué parte se va a enfocar más. Y esa es una primera conceptualización de cómo hemos organizado el trabajo, no solamente de una forma temática, sino también intentando reconstruir una línea histórica y dividiendo un poco las partes entre nosotros. Lo que estamos haciendo como herramienta de trabajo es una investigación en archivos, entrevistas y talleres, y como hemos dicho, al final la idea es que todo va a ser organizado, por un lado, en una exposición y un plan comunitario, como algo que queda en el territorio, como algo no académico, no es un artículo académico, es algo abierto que queda para el proceso en curso en el territorio, y de otro lado una publicación colectiva. Eso es un poco el trabajo en general. Yo no hablo más, porque ahora cada uno y cada una va a explicar el marco teórico, lo que está haciendo, las preguntas de investigación específica y cómo está avanzando un poco el trabajo. No sé si algo quiere comentar ahora o si pasamos a las presentaciones. Pasamos y no sé, empezamos como la vez pasada con Arqueoterra. ¿Quién vas a presentar de Arqueoterra? Axel. Por eso creo que tengo que convertirte en asistente. ¿No, ¿Qué no quieres presentar vos, Tere, que tenés la última versión? Teresa. Dale, a ver. Pongo compartir. Perfecto. Los dos ahora son asistentes. Creo que podéis compartir. A ver. No me figura para compartir. Convertir en moderador. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Perfecto. Ahí se ve. Se ve, sí. Axel, ¿querés empezar? Dale. Bueno, no sé si ya un poco se presentaron, Gustavo y Teresa, Marco y Samuel. Yo me llamo Axel Weisel, soy antropólogo de formación orientado a arqueología
Actualmente terminando mi doctorado con temas de patrimonio y arqueología pública crítica en la provincia de Entre Ríos, donde estoy habitando y también haciendo mi vivienda. Y este diálogo con Jussi, cuando se da en el marco de un simposio que organizamos allá en La Boca, nos pareció muy prometedor encararlo como colectivo de trabajo, que eso es Arqueoterra, que ahora un poco les vamos a contar nuestros orígenes y también cómo funcionamos actualmente como institución científica formalizada bajo la cooperativa de trabajo cultural. Bueno, el trabajo e investigación que estamos realizando lo llamamos Del barro salen burbujas, residuo seno en la cuenca Matanza-Riachuelo. Arqueología del neoliberalismo, de los patrimonios transmodernos y los sujetos residuales. Si quieres pasar la siguiente, Tere. Bueno, hola, ¿qué tal? Mi nombre es Teresa Gómez Poggio. Formo parte de la cooperativa Arqueoterra desde el año 2023. Yo soy licenciada en Museología y Gestión del Patrimonio Cultural. Y bueno, esta diapositiva comenta un poco de qué se trata Arqueoterra, como habló Gustavo al principio. eh, Cuando comenzó la reunión, Arqueoterra es una cooperativa de arqueología urbana fundada en Buenos Aires en el año 2015, que está integrada por distintos profesionales formados en antropología, arqueología, gestión cultural, historia y museología. ¿Sí? Bueno, está vinculada a la investigación y también a los programas educativos y también a iniciativas comunicacionales, además de ofrecer servicios al sector privado y público. Bueno, Arqueoterra cuenta con 5 áreas institucionales, una vinculada a la investigación, otra a la gestión y consultoría, la tercera es el área de comunicación, educación y arte y espectáculos. Paso la palabra. Bueno, yendo también a lo que aquí nos convoca y también para compartirle a los oyentes y a Marco y Samuel, que también nos interesa sus devoluciones y comentarios, ¿no? En este momento de aprendizaje de lo que ha sido el trabajo con Jussi, donde tuvimos un inicio más teórico, discutiendo y leyendo la biografía, como decía la compañera, desde la ecología política, desde los ecofeminismos, el propio libro tuyo que escribiste, Marco, del Weistoceno, que también nos lleva a pensar esa palabra en contextos hispanoparlantes, concretamente en Argentina, que castellanizamos las palabras, y a veces tomar palabras del inglés es también una afrenta a nuestra soberanía, también muy en disputa actualmente con los países angloparlantes. En eso la palabra que elegimos para escribir este artículo y también para poner en debate con ustedes es la idea y palabra de residuo seno, yendo no a una era, sino a una época geológica, ¿no? Que a fin de cuentas esos son los senos en la mirada también científica de la que vienen, y desde la arqueología los trabajamos mucho en términos de evolución humana, del Plío, el Pleistoceno, el Holoceno, y llegar de ahí al Antropoceno, Capitaloceno, y que ingrese esta palabra residuoceno nos pareció muy rico para seguir trabajando con experiencias, como decía Tere, que venimos desarrollando en la cuenca Matanza-Riachuelo y en el área metropolitana de Buenos Aires, en distintos partidos donde hemos trabajado, como Moreno, Lanús, Avellaneda, Esteban Echeverría y la propia ciudad autónoma de Buenos Aires. Para este trabajo con Jussi nos propusimos abordar la investigación de 3 lugares distintos. Por un lado, proponiendo un modelo de investigación situado, que ahora Gustavo va a pasar a contar también la metodología de trabajo, basada en la investigación en acción participativa, comprendiendo los territorios como complejos, a las problemáticas patrimoniales y sociales presentes y muy vigentes, y cómo los datos que vamos relevando de sitios arqueológicos, de yacimientos, de archivos y fuentes documentales, así como de entrevistas y testimonios orales sistematizados luego como datos antropológicos, nos van llevando a construir conocimiento situado y acciones también territorializadas. En eso el modelo de capítulo, que ya lo arrancamos a escribir también para ganar tiempo
lo que son los límites propuestos también en el marco del RENCH. Tiene un modelo bastante científico y también académico, donde vamos de la introducción del tema problema y los objetivos, la explicación y detalle del marco teórico, político, que también entendemos a la ciencia como una acción política y también que está politizada de distintas maneras, retomando antecedentes significativos, para luego reponer los métodos, técnicas y fuentes de información utilizadas, luego exponiendo los datos de forma dirigida y abordando casos concretos, para luego analizar la información y plantear discusiones abiertas. Un poco la presentación de hoy va a ir de la mano de este modelo de capítulo, donde adelantamos tanto nuestro marco de investigación, los métodos y técnicas, como también ya anticipamos algunos resultados que son también expectativas del trabajo, a la vez sustentadas en nuestro recorrido territorial en los últimos 10 años. Al mismo tiempo, con Teresa, que es también la museóloga de Arqueoterra, ya estamos trabajando también en diálogo con Yusi para proponer una exposición museológica basada en esta idea de exposición insurgente, con un título tentativo, la idea del riachuelo de los 1000 colores. Veo tu fondo, Marco, y me recuerda a eso, ¿no? El arte y a la vez como el riachuelo, con su color barro, que puede ser homogéneo, detrás tiene una gran diversidad humana, étnica, cultural, histórica, que la intención de poner en valor al Matanza y Riachuelo como patrimonio vivo tiene que ver con realzar esa diversidad y cómo se puede construir un presente y un futuro sustentable. Para eso las nociones de la museología social, colaborativa y crítica son sustanciales, también como el libro que estuvimos leyendo de la ecomuseología, en contextos donde también ponemos en tensión la coyuntura política, económica, neoliberal. Siguiente, Tere, si querés. Ajá. Bueno, un poco el nombre también para comenzar con algo más de poiesis o de descripción real. Del barro salen burbujas. Una frase que me vino a la cabeza cuando era parte del club de regatas Almirante Brown, uno de los primeros clubes deportivos, sociales, que retoma la navegación civil en el riachuelo a posterior del fallo de Beatriz Mendoza, ya por el 2007, 2008, que Marcelo estuvo también ahí en la recuperación de un club que tiene 80, 90 años, que durante 40 años cesó de existir, y retomaron esta forma de hacer valer la navegación y el deporte de ocio. Y en esas navegaciones que hacíamos con los botes de remo tradicionales para atrás, cuando estaba bajo el río, salían burbujas eh, del agua y del barro interior, que también nos lleva a complejizar la contaminación y las políticas de saneamiento contemporáneas, que son superficiales y dejan mucho por tratar. Al mismo tiempo pusimos una foto histórica a la izquierda. ¿Querés contarla, Tere? Bueno, y para hablar también de la geografía tóxica, que nos parece un concepto interpelante e interesante eh, que viene con el marco teórico del RENCH como una herramienta, ¿no? Que también justamente el RENCH, como herramientas que nos sirven para abordar la realidad y construir perspectivas críticas, nos sirve para complejizar el presente y el pasado del Matanza Riachuelo. La foto de la izquierda es una foto histórica del Riachuelo de 1938, de un vapor en la misma boca, y cómo se ve el paisaje industrial, y a la vez impactante de esa coyuntura, ¿no? Que también hablar de industrialización en Argentina y en la cuenca, y una serie de complejidades vinculadas a un desarrollo económico, generación de trabajo, a la vez con un impacto en, en el río, en la cuenca, en su sanidad, que también tiene que ver con la historia misma de cómo se ha abordado el riachuelo en términos de la modernidad y la ciudad, que ha ido vertiendo e impactando a lo largo del mismo. ¿Quieres pasar a la próxima, Tere? Muy bien. Bueno, las preguntas iniciales de investigación que nos propusimos como grupo de trabajo, que venimos de la antropología y la arqueología, fue vinculada a la diversidad antropológica del Riachuelo,
cuál es su singularidad y a la vez las variabilidades que tiene y ha tenido a lo largo del tiempo, en términos arqueológicos, en términos de intervenciones antrópicas, en qué y cómo se diferencian las poblaciones que aquí vivieron, qué materialidades han dejado en términos de restos antrópicos, desde lo más indígena a lo más histórico y a lo más contemporáneo. Y en eso de lo contemporáneo, de la mirada arqueológica que planteamos desde los estudios de la materialidad, de autores como Ingold, Tim Ingold y Daniel Miller, de complejizar aquellos objetos que identificamos tanto en los estratos inferiores, como también en las construcciones y destrucciones que se van haciendo en la avanzada del AMBA en todo lo que es la cuenca, asociada, por ejemplo, a la rectificación del río, como también a la destrucción de sitios arqueológicos. En eso de pensar la estratigrafía del Matanza Riachuelo, por un lado la proyectamos en términos de las violencias que han acaecido y siguen aconteciendo en la cuenca, como también la estratigrafía de los residuos, que es algo que va directamente al concepto de residuo seno, al pensar que las capas de la tierra que estudia la geología y que estudiamos de la arqueología también se corresponden con periodos históricos geológicos determinados, de ahí el Holoceno, de ahí la potencia de conceptos como antropoceno, capitaloceno, y también de residuos senos si contemplamos que una expectativa tipo puro de los estratos de Matanza Riachuelo, en la capa más superficial está lleno de basura. Y asociado a eso nos preguntamos en términos de investigación más antropológica y de testimonios sobre las narrativas y las estructuras tóxicas que la cuenca Matanza Riachuelo contiene y reproduce en su diario, y a la vez cómo esto tiene que ver de distintas maneras a escala global y local con el cambio climático. Desde eso buscamos poner en valor la perspectiva actual de las poblaciones urbanas y periurbanas del río y sus afluentes, y nos preguntamos y buscamos también accionar resistencias y trincheras de guerrilla narrativa. De ahí que el problema de esta investigación y también de nuestro escrito tenga que ver con pensar al río y la cuenca como patrimonio vivo, pero alterado por las relaciones socioecológicas de la modernidad, que en términos de los autores que retomamos de la filosofía de la liberación y de la perspectiva transmoderna, como Enrique Dussel, Katia Colmenares Linares, que no sé si los conocen, Aníbal Quijano del Perú, que hablan de la modernidad y la colonialidad como dos caras de la misma moneda, que para entender la propuesta de desarrollo moderno y la avanzada, por ejemplo, de la industrialización del siglo XIX, es también necesario entender la subyugación política, económica y social colonial de distintas etapas de nuestra querida Latinoamérica. Y como tal, proyectar y construir conocimiento sobre un río en Sudamérica, en Buenos Aires, es involucrarnos con una problemática compleja que tiene muchos factores y también anclajes históricos concretos, de matrices políticas, de decisiones gubernamentales, de cómo se distribuye el riesgo a los barrios y clases populares, mientras las clases altas se refugian en countries, lejos de la contaminación, a la vez que de las enfermedades que viene de habitar y tomar agua de napas impactadas, como es el caso de Dock Sud. A la vez que matrices económicas que benefician modelos industriales, urbanos, financieros y simbólicas, asociadas a cómo se representa lo real y lo imaginario. Como tal, los objetivos de esta investigación tienen que ver con las percepciones sociales de los riesgos, de los lugares patrimoniales y arqueológicos, qué roles ocupan, y así cómo se ha ido configurando la desigualdad socioeconómica y ambiental en clave histórica y antropológica. Para eso, entre los objetivos, sopesamos visibilizar las correlaciones entre transformaciones étnico-demográficas de Buenos Aires y del AMBA, con narrativas coloniales que se asocian a esta hegemonía tóxica, de lo tóxico como algo permitido, de distintas variables en cómo se verten los efluentes luego de ser tratados, cómo se regula incluso aquello tratado, muy asociado también a dinámicas financieras que escapan a los intereses de las poblaciones locales. Por lo tanto, los impactos materiales del residuo seno en el paisaje post-industrial del área metropolitana de Buenos Aires es un objeto de estudio que interpela directamente a aquellos
que vivimos y habitamos en sus riberas. Por lo tanto, el último objetivo que colocamos como parte de la investigación Acción Participativa es acompañar la construcción de proyectos sociocomunitarios sustentables y la revalorización identitaria y patrimonial de la cuenca Matanza-Riachuelo, fortaleciendo las justicias narrativas y la organización política territorial desde las perspectivas de derechos humanos, sociales y ambientales. Bueno, un poco el marco teórico ya lo estuve introduciendo, pero para Marco y Samuel, que también son más del lugar académico, que seguro les interese este apartado, donde lo que ustedes vienen trabajando enriquece un montón, y también creo que por eso hay mucha afinidad con la práctica de Juicy, con lo que hacemos nosotros como cooperativa de trabajo que integra profesionales, nos integra como profesionales y nos da un lugar de trabajo donde somos dueños del medio de producción, que es la institución científica que sostenemos también en el día a día. Para ello nos basamos en antecedentes propios de formación, como a la vez colectivos, entre ellos los proyectos de Marcelo, también gran compañero de Arqueterra desde su fundación, de antropodinamia en la cuenca Matanza-Riachuelo y del programa Bajo las Baldosas. Retomamos conceptos del arqueólogo catamarqueño Alejandro Haber, que habla de estratigrafía de la violencia en contextos de extractivismo minero, así como la imagen y construcción de estratigrafía de los residuos que viene trabajando Ezequiel Gilardingui en Córdoba, Argentina. Al mismo tiempo, también tomando conceptos de autores internacionales que en su momento con Juicy, cuando nos conocimos, le interpeló que leyéramos y estuviéramos también tomando aportes de Franco Bifo Berardi, de la idea de futurabilidad. En este caso nos llama bastante el concepto de ontología industrial de Mark Fisher, vinculado específicamente a cómo se ha abandonado la industria de Riachuelo y ha quedado ese paisaje del abandono. Al mismo tiempo, también retomamos aportes de... Creo que hay un problema con Soy, que no se siente más. Y bueno, vamos a ver si... Vamos a ver si está escribiendo en el... Y por último, aquí está. El concepto de transmodernidad, también asociado a estos autores que les mencionaba antes, de la filosofía de la liberación, de Enrique Dussel y de Colmenares, para proyectar y construir una visión situada que no solo critique lo moderno o la estructura colonial que tenemos en Argentina y Sudamérica, sino que proponga un horizonte para trascender ello y poder también enriquecer y construir presentes, como les decía, sustentables. Desde ahí nos enmarcamos en corrientes de la arqueología vinculada a la arqueología pública crítica, que plantea el lugar político de los patrimonios y las investigaciones arqueológicas en contextos situados, la arqueología del riesgo moderno que les mencionaba, el Huaistoceno, las narrativas tóxicas y la justicia narrativa, que vienen ahí con los aportes de ustedes, de Juicy, que nos enriquece, así como también herramientas de la geografía de los patrimonios y esta perspectiva crítica del patrimonio como algo vivo. De ahí que tanto parte del título tenga que ver con este marco teórico, que es la arqueología del neoliberalismo, de los patrimonios transmodernos y de los sujetos residuales, que lo abordaremos luego de desarrollar nuestra investigación de campo. ¿Te quieres siguiente, Tere? Vamos a la palabra. Hola, ¿se me escucha? Sí. ¿Se me escucha bien? Bueno, Sí. nada. Los métodos y técnicas y fuentes de información en sintonía con esto de investigar el Matanza-Riachuelo como un paisaje patrimonial vivo, están, digamos, guiados o bajo esta idea de Orlando Falborda, ¿no? Esto de que es una investigación participativa, no solo es un método, sino es como una filosofía de vida abordar desde esa visión esta investigación, ¿no? No es
un trato jerárquico, lo que nosotros tenemos que hacer o lo que vamos a hacer para abordar esta información, sino digamos, una coparticipación con los sujetos de estudios. Esto de que esta acción, investigación-acción, como el trabajo de Jussi, ¿no? Guiados por esa visión, porque no es realmente lo que estamos acostumbrados a trabajar. Entonces tenemos que enfocarnos bajo esa carátula para recién emplear las fuentes de información y los métodos y técnicas propiamente dicho que vamos a implementar, ¿no? Como dice la filmina, fuente de información etnográfica, testimonial, documentos, o sea, relevamiento del material documental mediante el abordaje de lo que pasa, lo que quedó registrado en los archivos, el material que pueda surgir de las investigaciones arqueológicas anteriores, que ha surgido de las investigaciones arqueológicas anteriores y que si esto se proyecta a futuro, quizás pueda surgir de nuevas investigaciones arqueológicas que vengan impulsadas a raíz de esta investigación. Tengamos en cuenta que nosotros ahora estamos abriendo el juego sobre algo muy amplio y muy ambicioso que puede o debería quizás impulsar otro tipo de investigaciones a continuación de estas que estamos haciendo, ¿no? Y los métodos y técnicas de relevamiento son las entrevistas semiestructuradas, esto de, digamos, escuchar ese mensaje. De hecho, me pasó entrevistando profesionales donde cuentan, digamos, las vivencias de infancia con relación a la interacción con el Matanza Riachuelo, o aquellas iniciativas que empezaron y que no llegaron a buen puerto, pero bueno, son todos relatos que van surgiendo de esta virtud que da la entrevista semiestructurada, ¿no? Pero así también encuestas, como dije antes, investigación de archivo, talleres bueno, y percepciones colectivas, eso es lo que vamos a impulsar ahora finalmente después en la segunda etapa. Y bueno, los ejes que guían el trabajo son memoria de la contaminación, perspectiva de referentes sociales, que es esto que decía antes, perspectiva de trabajadores, perspectiva de los pueblos originarios y de migrantes. Como verán, los ejes son amplios, muy abarcativos, y por eso digo que es un trabajo ambicioso en lo que respecta a todo lo que vamos a su vez abordando y descubriendo a la medida que vamos avanzando, ¿no? Pasar la otra filmina, por favor. Bueno, para tomar una dimensión de lo que estamos hablando, la cuenca Matanza-Riachuelo, como cuenca y subcuenca, tiene más de 2.200 metros cuadrados de superficie. Como cuenca del Matanza-Riachuelo estamos hablando de 64 kilómetros de longitud. Y abarca un montón de distritos divididos en esta apertura, ¿no? Cuenca superior, Cañuelas, Marcos Paz, General Las Heras, que son, digamos, tan retirados de lo que sería el centro de la ciudad de Buenos Aires, bastante retirados. Cuenca Media, que digamos, una de las más, digamos, populares, que Matanza, la localidad el partido de La Matanza, Esteban Echeverría de Seiza, y después quizás la Cuenca Alta, que es la que a mi juicio, es la más contaminante, porque fue donde se ubicaron la mayor cantidad de industrias y la mayor cantidad de pueblos, digamos, periféricos, que es todo lo cercano a La Boca, Cava, Barracas, y la parte de lo que sería provincia de Buenos Aires, que es el lado contrario, la margen contraria, que sería Avellaneda, Lanús y Lomas. Ahí es donde se ubicaron la mayor cantidad de industrias y la mayor cantidad de pueblos, digamos, de asentamientos, digamos, precarios. Y la mayor contaminación viene de estos lugares, aunque sin expoliar nada, esta contaminación ya surge de las primeras vertientes de General Las Heras,
tenemos, digamos, registros de que ya a partir de lo que serían estos afluentes lejanos a la cuenca real, a más de 70 kilómetros de lo que sería el Río de la Plata, ya hay, digamos, una contaminación, digamos, confirmada, ¿no? Y acá lo que hicimos en este pequeño mapa, primero para que tomen dimensión de lo que estamos hablando, por eso digo que quizás el proyecto es muy ambicioso y implicaría quizás trabajos adicionales que vayan surgiendo, porque uno va destapando, digamos, ollas y van surgiendo nuevos temas y nuevas preguntas. Acá marcamos las entrevistas de nuestro proyecto, ¿no? Donde están ubicadas las personas que estamos relevando. Es bastante amplio, si bien son varias, igual deberíamos profundizarlas un poco más, ¿no? Pero bueno, esto para que tomen dimensión básicamente lo que es la subcuenca del río Matanza-Riachuelo, ¿no? La dimensión de este tema. La otra, Filmina. Bueno, acá tomando un poquitito la filmina que había armado Yusi, donde puso la distribución de qué abarcaba cada uno de los equipos o de los pasantes. Digamos, nosotros estamos al principio y al final de esta línea, ¿no? Pero bueno, nada, esta contaminación la estamos construyendo un saber y memoria, entonces también tenemos que tener en cuenta todo lo que pasa entre medio acá, entre 1870 y el 2004, por eso todo este detalle acá abajo, que si bien no es nuestro periodo, es algo que tenemos que saber para entender lo que pasa, ¿no? Por eso, si bien no es un área que pretendemos abarcar, pero sí necesitamos tenerla en cuenta a la hora de formular algún tipo de, digamos, de informe o de conclusión. Por eso, esto arranca desde los pueblos originarios que dan nombre a, digamos, la matanza como área, y también como esta fuente digamos, de agua, avanzando, ¿no? En el tiempo con la significación de lo que fueron los asentamientos urbanos por la gran inmigración, en primera instancia por europeos, italianos y españoles fundamentalmente, después de todas las naciones en sí. Esto fue a fines del siglo XIX, ¿no? El impacto de lo que es la fiebre amarilla para todo lo que tiene que ver con, digamos, más que nada con las zonas más vulnerables. Y acá, bueno, se provoca este salto que digo, que recién nosotros retomamos 2004, pero en realidad pasan un montón de cosas en el medio, ¿no? Como dice acá la Filmina, la desaparición de fuentes de trabajo, digamos, todo lo que tiene que ver con el tratamiento de residuos cloacales, los estudios de, bueno, Aguas Argentinas, que era una empresa nacional que digamos, hacía este tipo de informes. Lo del fallo Mendoza ya es la parte donde nos toca a nosotros, que bueno, nosotros hablamos mucho del tema fallo Mendoza. Esto tiene que ver, porque bueno, se sabe, pero bueno, en realidad tiene que ver con una demanda iniciada en el 2004 por vecinos de una pequeña localidad ahí en lo que sería Dock Sud, bien, digamos, lo que es pegado al al Río de la Plata, lo que se denomina el polo petroquímico de Dock Sud, por eso Villa Inflamable. Entonces, la gran contaminación provocó tantos daños de salud a las personas que estaban asentadas en el lugar, que bueno, el fallo Mendoza hizo que se cree la ACUMAR, que es la autoridad, digamos, que ahora controla y regula las acciones de lo que pasa en las descargas de efluentes en lo que es el Matanza-Riachuelo. Entonces, eso mejora todo, o sea, la llegada de la CUMAR mejora todo porque hay más controles, pero bueno,
la verdad que los resultados hoy en día no se ven reflejados tan como quisiéramos, ¿no? Entonces, bueno, en este cronograma, digamos, este desarrollo cronológico, marcamos un poco los momentos temporales que vamos a abordar con más fluidez, sin olvidarnos de lo que pasó en el medio, que como dije antes, se va construyendo saber por sobre todas las cosas con todo lo que pasa, por eso hay que tener en cuenta también lo que pasó ahí. Pasá la otra filmina. Cedo la palabra. Bueno, un poco aquí esto es lo que estamos trabajando actualmente, que es la recopilación de los datos antropológicos, con entrevistas, de datos documentales, en investigación en archivo y de datos arqueológicos, principalmente recopilando investigaciones arqueológicas en las que participamos, de las cuales estamos viendo que emergen casos de estudio representativos de estas relaciones socioecológicas que a la vez tienen que ver con las relaciones pasado-presente que se establecen en los territorios, puntualmente en la cuenca Matanza-Riachuelo. En eso estamos empezando a profundizar en 5 casos específicos. El primero vinculado a la Villa 2124, asociado al neoliberalismo en su expresión de la marginalidad de las grandes ciudades, puntualmente de Buenos Aires, y como dentro de la villa también los profesores y la educación popular reivindica acciones que incluso retoman materialidades neoliberales desde otro lugar, como son los juegos y videojuegos que ahí el profesor Gabriel Moscovici, que hoy no se pudo sumar, pero es también uno de las entrevistades y quien se sumó también como investigador para organizar talleres, tiene una investigación ahí escrita que va muy bien con lo que estamos buscando proponer. Un segundo caso vinculado a la oposición entre la playa de Puerto Piojo, un lugar de veraneo en Las Veras, justamente donde decía Gustavo, donde hoy en día es Dock Sud, que da al Río de la Plata, y la playa de Puerto Piojo, en oposición a Puerto Madero, que tiene que ver con la gentrificación de la cuenca asociada a la ciudad de Buenos Aires, de Riachuelo, que a la vez la gentrificación ha significado la expulsión. En la playa de Puerto Piojo ocurrió un varamiento hace ya casi 10 años de una ballena de mediano tamaño, y esa ballena quedó ahí degradándose, y como su varamiento en términos de ontologías no humanas también nos puede llevar a complejizar al Matanza de Riachuelo de un lugar que nos saque también de los antropocentrismos que nos llevan tanto la avanzada de nuestras sociedades como también la avanzada conceptual, centrarnos más y más en el ser humano, y también está buenísimo cuando los campos y los territorios nos sacan de eso y nos hacen reconocer y recordar que este mundo está lleno de especies con las cuales coexistimos. ¿Y qué ocurre cuando dejamos de pensarlo? Es que las ballenas quedan varadas. El caso de esta ballena fue trascendente porque incluso en los canales de noticias sacó una filmina que hablaba de la ballena Moby Doke, como nuestra Moby Dick, pero vinculada al Dock Sud, de ahí Moby Doke, que tiene que ver con una narrativa propia de Buenos Aires, ¿no? Que nuestro Moby Dick, que en términos de la novela es la ballena inalcanzable, ¿no? Como una especie de sueño, objetivo o deseo incumplido. Bueno, en Buenos Aires, Moby Dick murió por la contaminación y quedó varada en una playa que antes era de veraneo y hoy es de descarga de fluentes. Hace poco se instaló Aguas de Saneamiento Argentina ahí también para hacer un tratamiento de plantas cloacales. Bueno, otro caso más que estamos viendo si lo abordamos o no, también de acuerdo a la expansión y posibilidades del artículo, vinculado a la comunidad Tres Ombúes, una comunidad indígena asentada en el partido de Seiza, multiétnica, que en la última década ha estado en conflicto con una comunidad migrante boliviana por la disputa de territorios, y como esta disputa por territorios, tanto de los pueblos originarios como de comunidades migrantes latinoamericanas, no tiene que ver de quién es la tierra esa, sino con la escasez de territorio disponible para habitar, y cómo entre las marginalidades del sistema nos peleamos por migajas en vez de fortalecernos y construir una unidad para otras peleas. De tal forma también abordar el partido de la matanza desde la perspectiva del trabajo y la perspectiva de las heridas coloniales, desde el nombre de la matanza, asociado a, como decía Gustavo,
al conflicto y el genocidio hispano-colonial sobre los pueblos originarios de nuestro territorio, que hoy en día seguimos regresando y seguimos buscando que esas cicatrices sanen, pero eso tiene que ver también con los derechos sociales, ambientales y culturales que hoy en día se siguen vulnerando dada la coyuntura política e ideológica neoliberal. Y por último, un último caso vinculado al arte y el ocio histórico en las veras de Riachuelo, que son los cines, y esto vinculado a una entrevista que realizamos con un productor audiovisual y docente de la Universidad Nacional de Avellaneda, cómo nos llevó hacia un caso donde debajo del puente Pueyrredón, uno de los puentes de mayor tránsito entre el sur de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los partidos de Avellaneda, Lanús y todo el sur del conurbano bonaerense, hay un cine que ha quedado enterrado debajo de un supermercado. Y también de esas imágenes de los lugares que eran de ocio y de construcción comunitaria, como son los cines históricos, en las coyunturas de la avanzada capitalista y de los neoliberalismos, quedan soterrados, ya que eso no es lo que importa, sino importa otra cosa, el consumo, el trabajo para la acumulación de capitales. ¿Quieres pasar la siguiente, Tere? Bueno, acá un poco avances de la compañera que estuvo haciendo investigaciones de archivos, también lo que les contábamos de las épocas históricas del Riachuelo, de trabajadores de un astillero de Avellaneda, el Riachuelo, La Boca y Barracas, un balneario municipal en la Costanera Sur, el Puente Pueyrredón, entiendo que siendo construido, y la sala de cine que les mencionaba que ha sido destruida. Siguiente, Tere. Bueno, y eso ya también para anticipar conclusiones y no estirar más la ponencia, un poco lo que estamos pensando con todos estos casos y la investigación de campo que estamos haciendo, con la perspectiva teórica que transpusimos al principio y los métodos de trabajo del residuoceno en la cuenca Matanza-Riachuelo, tiene que ver con las materialidades neoliberales, es decir, en las coyunturas donde se ha visto agravada el impacto, tiene que ver con el vaciamiento del Estado y a la vez la liberación de normativas ambientales, en casos de la industria, en épocas contemporáneas, y como a la vez la materialidad que investigamos pasada tiene que ver con nuestro presente neoliberal, donde como sujetos mismos estamos atravesados por esas lógicas del éxito, la competencia y el despojo, ¿no? En esto de consumir para tirar, y el tirar no nos importa, entonces la circularidad se ve extranjera a lo que proponemos. De ahí que hablar de estratigrafía de violencias históricas o estratigrafía de los residuos en la Matanza de Riachuelo nos atraviesa directamente con este concepto de materialidad neoliberal, ya que la basura, el plástico y todo lo que son la conformación de los neomateriales de nuestra época contemporánea están atravesando y permeando otras épocas arqueológicas, así que como encontrar una punta de flecha al lado de una bolsa de Nike. De ahí que pensar la puesta en valor del Matanza de Riachuelo como patrimonio vivo tiene que ver con una perspectiva crítica y pensar justamente la patrimonialización en términos transmodernos en una época que lo que más permea son los residuos, la basura, y a la vez que esto me pareció muy potente desde el planteo, Marco y Samuel, de pensar cómo también las personas son residuos de un sistema, ¿no? O pueden serlo, y cómo nosotros mismos nos volvemos residuales muchas veces en contextos, coyunturas, porque justamente eso es una forma también de vencer en esta batalla narrativa sobre qué es lo que se pone en valor, qué es lo hegemónico y qué no lo es, ¿no? Qué es lo marginal en el trato, y de ahí hablar de sujetos residuos, de personas basura y de gente tóxica como categorías que emergen tanto en el análisis de las violencias en la cuenca, como en los barrios y territorios donde se insertan las entrevistas, las investigaciones arqueológicas, donde vemos más que nada o muchas veces la violencia que nos dice, che, ¿por qué importa la puesta en valor de una casa de 1800, como nos pasó en el Partido Moreno con Gustavo, que trabajamos ahí en
el Museo y Monumento Histórico Nacional Amancio Alcorta, que al ser una casa histórica de la fundación del partido, como que se desconecta el pasado del presente. Y en el trabajo que terminamos haciendo de un informe que hicimos fue, bueno, vinculemos este caso de una estancia rural de 1860 con los countries actuales. Porque a fin de cuentas hay una continuidad de la estructura del sistema moderno, de pensar que el lugar de la élite es el lugar, es un barrio cerrado con seguridad privada en lo actual, o antes una estancia rural donde todo era de los patrones Alcorta, que con un negocio lograron fundar ahí el partido y luego vender las tierras y llenarse de ingresos. Y encontramos con Gustavo también el caso de una antigua habitante de Moreno, desplazada por estas políticas de la oligarquía argentina. Bueno, conectar esos pasados con estos presentes tiene que también que ver con darle un sentido histórico a cómo los sujetos se vuelven residuos, cómo las personas se vuelven basura, tal basura que el sistema actualmente en Argentina, por ejemplo, se está discutiendo la edad de baja de imputabilidad de 16 a 14 años, y un sistema que saca derechos, que vacía la presencia del Estado, también tiende a criminalizar a las infancias y adolescencias. Como tal, la residualidad sigue estando y hay que también construir otras formas de ver el presente y los territorios para con ello reconocer la potencia que tienen y la identidad que tiene el Riachuelo. De ahí hablar de raíces y historia indígena del Riachuelo, desde la ecología política y del buen vivir, el derecho a migrar con una continuidad política en la cuenca Matanza-Riachuelo, desde los pueblos originarios a las comunidades latinoamericanas, hablar de urbe, de fábricas, de ocio y cine, poner en valor la historia del trabajo alrededor del río, con sus derechos, con sus actuales también situaciones laborales, que se vinculan con los procesos que ha vivido Argentina de desindustrialización o de post-industrialismo en la Argentina neoliberal, vinculado al abandono, el vaciamiento, la precarización del ambiente y la centralidad de los capitales transnacionales. De ahí esta imagen de toxic heritage que nos parecía algo que queríamos debatir, porque cómo puede ser que lo tóxico sea un patrimonio, ¿no? Algo que queremos cuidar, entendemos en términos de patrimonio como lo común, como aquello que nos identifica. Y claro, tenemos que patrimonializar el daño al río y a nuestras poblaciones para que ello no siga ocurriendo. De ahí que la memoria y la contaminación como eje pongan valor incluso lo que recuerdan, lo que recordamos de los olores nauseabundos del Riachuelo, a que hoy no esté, incluso en eso de ponerlo en valor. La idea de resistirse a hacer residuos, que es algo que inspira también el caso de Beatriz Mendoza, donde incluso la vecindad de Villa Inflamable fue considerada el pueblo indígena de Riachuelo, que también tiene una noción potente, y de ahí caminar hacia paisajes post-tóxicos de la cuenca Matanza-Riachuelo, desde lo humano, desde lo político, desde lo no humano también, de ahí el caso de Moby Doc que les comentaba, y bueno, qué lugar podemos disputar para que los organismos públicos atiendan las necesidades de derechos a la vez que de la justicia narrativa. Siguiente, Tere, si querés. Bueno, y ya cerrando acá en términos de discusiones, debates, sesiones abiertas, con muchas preguntas, como decía Gustavo, cada caso se tapa ollas de acciones participativas, a la vez que de preguntas de investigación, de pensar estos riesgos y daños modernos, del objeto y los sujetos abyectos que tienen también que ver con esta idea de sujeto residual, y cómo la miseria en la modernidad es una producción intencionada, sistémica, de la desigualdad, del capitalismo y de la acumulación de capitales en manos privadas. De ahí la importancia de pensar de forma transmoderna, como les decía, los procesos de patrimonialización críticos del río y cuenca Matanza-Riachuelo como entidad y a la vez como agente no humano. Empieza también a emerger ahí como una pregunta, un resultado preliminar de pensar tanto al río como la cuenca como un agente que ha intervenido en la historia humana, sea un lugar de habitación, sea un lugar de búsqueda de recursos, sea un territorio de representación, y como agente no humano tiene su entidad
y si tiene entidad, entonces podemos proyectar en este plan, esta planificación popular, otorgarle o que emerjan sus derechos, ¿no? Que ahí también pensar un cuenco, un río como sujeto de derecho actualmente no es algo de otro mundo, sino algo posible, pero que tiene que ver también con construirlo lentamente e incluso ponerlo en forma crítica. Hay un artículo que recientemente leí de cómo, bueno, consignar a un río como sujeto de derecho puede estar bueno, pero tampoco es todo, ¿no? Más importa la apropiación comunitaria y colectiva de ese espacio. De ahí la importancia de la cohesión insurgente y la planificación popular que vemos en ánimos de seguir trabajando y colaborando hacia esta muestra del riachuelo, el de los 1000 colores, hacia un ecomuseo desde la soberanía ambiental y ecopolítica. Eso es todo. No sé, Gustavo, si Teresa quieren agregar algo. Si no, gracias a todos, todas por escuchar atentamente. No, yo simplemente decir que es imposible tratar de analizar lo que pasa en la cuenca Matanza-Riachuelo sin tener en cuenta los efectos del capitalismo, el crecimiento demográfico y digamos, todo lo vinculado a la modernidad y posmodernidad, ¿no? Porque se entrecruza absolutamente todo. Quizás por el solo hecho de mantener una fuente de trabajo, provoca mirar para el costado, por más que se esté desechando, digamos, sustancias prohibidas al riachuelo. Entonces lo importante son las fuentes de trabajo, ¿no? Es como que las subjetividades hacen que se mire para adentro y no se piense en lo que se está provocando para el afuera, ¿no? Entonces es realmente muy, muy complejo digamos, tiene muchas aristas, ¿no? Pero bueno, es la idea que estamos planteando y vamos a ver cómo resulta. Gracias, muy rico y bueno, no sé si Marco quiere comentar ahora o si seguimos porque tenemos otras, bueno, muchas gracias de verdad porque está muy, muy, muy rica y muchos puntos para pensar. ¿Seguimos y hacemos una ronda de comentarios al final o quieres decir algo? Okay, hacemos así. Fernanda, ¿quieres presentar tú ahora? ¿Puede compartir? Creo que sí, porque creo que Samuel ha hecho todos o algo, no sé. Ahora Fernanda está como moderadora, por eso creo que puedes compartir. Un segundo. Voy a tratar de ser lo más breve que pueda y sintética. A ver si puedo compartir acá. ¿Pueden ver? No, todavía no. Ahora sí, ahora sí, perfecto. Sí, bueno, me presento de nuevo. Yo soy Fernanda Leiva. Soy licenciada en Historia por la Universidad de Sonora. Vivo en Argentina hace 10 años alrededor. Soy de México, del norte de México. Y mis estudios siempre han sido basados en la historia del norte de México, en los conflictos ambientales por el uso del agua, en el Valle del Yaqui, que es una región del norte de México. Sin embargo, bueno, ya tantos años viviendo acá, nada, me he inmiscuido en otro tipo de, pues, de investigaciones que tengan que ver con el lugar en el que estoy residiendo y sobre todo también con un grupo de estudios que es el Grupo de Estudios de la Argentina Rural, donde estoy bajo la dirección de Gustavo Zarrilli. Así que bueno, estoy también cursando mi doctorado en estudios territoriales en la Universidad Nacional de Quilmes. Entonces, bueno, cuando llegó esta oportunidad de formar parte del equipo, me pareció pertinente y bueno, agradezco la inclusión en ello. ¿Sí? Voy a resumir un poco de lo del trabajo que estaré presentando. Lo pueden ver, ¿no? Ahí, el título. ¿Se ve? Sí, sí, se ve, se ve. Okay. El título por ahora sería Tensiones en la Cuenca Matanza-Riachuelo, 1930-1972, luchas espaciales de migrantes y trabajadores.
Acá pongo un mapa también que, bueno, gracias al equipo de Arqueotierra ya nos contextualizaron bastante geográficamente. Y acá sería, bueno, toda la cuenca de Matanza-Riachuelo. Principalmente mi campo geográfico sería en esta parte donde está el Dock Sud, ¿sí? Acá, para que ustedes puedan tener en cuenta eso. La pregunta de investigación principal es: ¿cuáles son las principales tensiones ambientales y qué prevalencia de ellas se evidencia en los registros y memoria colectiva de los trabajadores inmigrantes en el espacio de la cuenca Matanza-Riachuelo? Esa sería la pregunta inicial de investigación. Y los objetivos específicos sería analizar el perfil y las concepciones de donde emergen estas tensiones sociales vinculadas a la cuestión ambiental, que compartan consignas y praxis de intervención y o sean de escalas de representatividad y actuación relevante. Además, revisar el discurso nacional y regional de las autoridades con respecto a los procesos de industrialización de la cuenca, específicamente esta parte del Dock Sud, que sería la cuenca baja. Otros de los objetivos específicos serían identificar desde el punto de la historia ambiental y apoyados en la geografía histórica cambios socioespaciales desde el paisaje, dar seguimiento mediante el trabajo de archivos sobre la fluctuación y modificación del paisaje periurbano, urbano y natural, así como esbozar patrones de adaptación de la población de dicho territorio y perfilar la historia patrimonial de los sujetos sociales que intervienen mediante la memoria colectiva, principalmente los trabajadores y la relación que tienen los migrantes, la migración interna en este territorio del Dock Sud, ¿sí? Para hablar un poco de los periodos de la contaminación que ha tenido el riachuelo, si bien ya los compañeros de Arqueotierra marcaron un poco su línea del tiempo, yo me voy a enfocar desde 1930 a 1970, 72, pero no quería dejar de nombrar, bueno, que los periodos de contaminación más fuertes se dieron entre 1810 y 1861, con la instauración de los saladeros y los mataderos. Esto creó una contaminación bastante importante al instalarse frigoríficos en la zona de la cuenca Matanza-Riachuelo. También se instauraron bastantes fábricas de manufactura en el área de Barracas. Puedo nombrar algunas industrias que se instalaron ahí, pero nada, creo que estaría bien ya más que nada nombrarlas en la investigación. Había una acotación de hablar sobre la fiebre amarilla, porque si bien no es un periodo de contaminación puntual, sí es un parteaguas y es un momento de la historia que, si bien vamos a hablar un poco de historia colectiva y memoria histórica, es un parteaguas dentro de lo que significa las partes donde se sociabilizaba en el riachuelo. Fue justo más o menos en esa temporalidad de la fiebre amarilla que se había como florecido un poco como balneario popular. Entonces fue justo en esa época en la que, debido a la epidemia, se volvió a, digamos, a vaciar un poco esa zona con respecto a actividades sociales, y después se instaló el modelo agroexportador entre 1881 y 1930, en el que, bueno, todo esto de los frigoríficos y de las fábricas empezó a crecer también. Después, entre 1930 y 1970, se cambió al modelo productivo de sustitución de importaciones, y ahí es la etapa en la que yo me voy a enfocar un poco más, ¿sí? Durante este proceso económico que atravesó la Argentina, se multiplicaron los talleres y las pequeñas industrias en los centros urbanos, demostrando la alta concentración de capitales. Entre los años de 1930 y 1960 se presentaron grandes migraciones internas hacia los centros urbanos. Buenos Aires se presentó como una oportunidad para que los trabajadores históricos del campo se posaran directamente sobre los poblados cercanos a Buenos Aires, y sobre todo en la cuenca del riachuelo, ¿sí? Había crecido demasiado la industria fabril, así que un porcentaje muy alto de la población que estaba destinada al campo se asentó, digamos, en la cuenca del riachuelo.
Acá puse una pequeña línea del tiempo para poder hacer transicionar hacia donde yo voy a dirigir mi investigación, sobre todo para hablar de lo que, como el DocStud se instauró como un polo petroquímico. Todo empezó más o menos en 1888, donde el gobierno nacional comenzó con trabajos de excavación, explotación de un puerto. Y bueno, dentro de ese diseño que habían generado para hacer este polo petroquímico, habían diseñado un barrio que albergara a los trabajadores y operarios del polo este. Sin embargo, quedó en el abandono hasta 1905, que retomaron un poco la concesión. Ya pasó de la compañía DocSud del Capital a la compañía del Ferrocarril del Sur. Y bueno, más o menos los trabajos terminaron en 1905. Para ese entonces ya contaba con un importante asentamiento, que ahora sí es conocido directamente como el DocSud, como bien lo señalaron antes, ¿no? Que con el tiempo fue llamado Villa Impalamable, etc. Bueno, eso fue en 1905. Y ya para 1920, en esta gran dársena, se instalaron primero descargadores de carbón, de cereal. Años más tarde, se instalaría el frigorífico Anglo, y parques de tanque de combustibles. Con el tiempo y paulatinamente comenzarían a instalarse usinas de electricidad, instalaciones industriales, también depósitos petroleros y destilerías, ¿sí? Y en 1931 se instala la primer refinería en la zona, que es de propiedad de la Shell, o sea, con industria extranjera. Bueno, y esta modernización y cambios en el nivel de la actividad industrial generó la construcción del muelle propanero, lugar en el cual podían operar los grandes buques gaseros. O sea que de 1888 a 1931 fue lentamente este cambio, pero de 1931 hasta 1972, que es donde yo voy a dedicar gran parte de mi investigación, el paisaje urbano y el paisaje de toda esa zona se cambió drásticamente, ¿sí? Para organizar un poco el marco teórico que voy a utilizar, voy a hacerlo desde una perspectiva histórico-ambiental y de la teoría de la producción del espacio, que buscaré enlazar las dinámicas de los impactos específicos en el territorio de la Cuenca Baja, los recursos naturales y las comunidades locales. Asimismo, voy a intentar complementar con la teoría del Huestoceno y poder evidenciar los mecanismos de producción de relaciones residuales. También voy a tomar un poco lo que David Harvey nos dejó en sus teorías, sobre todo la producción social del espacio y del tiempo, donde es un escenario de lucha política y confrontación social en el que se involucran cuestiones como la diferencia de clase, que las vamos a ir evidenciando en lo que yo vaya encontrando en estos documentos que estoy ahora revisando. Bueno, como la diferencia de clase, de género, culturales, religiosas, políticas. El intrincado control social por el orden espacial, las formas de desafío del orden social por las transgresiones de los límites espaciales, los espacios simbólicos y la semiótica de los órdenes espaciales crean contextos que podemos revisar de manera histórica. La dinámica social es también lucha de poder por el espacio, lucha por órdenes espaciales alternativos. Y también tomaré algo de Edward Soya. Quizá no quisiera leer todo tan planamente, pero voy a conocer mediante el relevamiento de información algunas de estas teorías, voy a tratar de explicarlas con las teorías de Edward Soya, sobre todo la propuesta instrumental, que implica incluir nociones de justicia espacial en la planeación urbana y regional para que podamos reconocer y mejorar los lugares que ocupan las minorías. Bueno, básicamente en esta parte de la cuenca del Riachuelo, ¿sí? Algunos de los autores que estoy tomando en cuenta para este marco teórico, ustedes los pueden tener ahí, después se los puedo pasar. Acá tienen algunos otros. Y la metodología y las fuentes a utilizar en esta investigación será de tipo cualitativo. En ese sentido, se llevará a cabo siguientes actividades: búsqueda, selección y análisis archivístico y bibliográfico acerca de detenciones ambientales, movimientos sociales, el estado de la cuestión sobre la contaminación de la cuenca Riachuelo-Matanza,
con un énfasis en indagación hemerográfica, relevamiento y análisis de documentos, relatos, material de divulgación e información producidos por los movimientos sociales o las tensiones sociales y los órganos de gobierno. Principalmente me voy a enfocar en documentos hemerográficos y algunas ordenanzas de disposiciones de orden provincial y nacional. Ahora mismo estoy haciendo relevamiento en el Archivo Histórico de la Nación y también en el Archivo Intermedio de San Telmo, donde estoy encontrando algunos materiales importantes que, bueno, serán destinados para la investigación. Y bueno, acá puse un pequeño calendario de actividades en el que está la búsqueda bibliográfica, los avances que nos reunimos cada 2 semanas con Juicy, etcétera, y los que yo también me reúno con mi director de tesis, hasta, bueno, la entrega del material final. No me quise extender mucho por una cuestión de que no sé nada, quería presentar más que nada mi proyecto, en que estoy avanzando y un poco la metodología de lo que voy a utilizar. Así que, bueno, gracias por escucharme y perdón si confundí un poco con hablar muy rápido. Perfecto, Fernanda, todo muy claro, por eso muchas gracias. Seguimos, creo que vamos con Natalia y al final Carolina, si estás bien para las dos. Carolina, ¿estás bien para ti ser la última? Y ahora seguimos con Natalia. Sí, no hay problema. Gracias. Natalia. Hola, ¿cómo están? Bueno, somos las dos Natalias porque no logré resolver mi problema de audio de la computadora. ¿Me presento? ¿Se escucha? Sí, si puedes presentar, creo que estás como, sí, también como moderadora, por eso sí, puedes hacerlo. ¿No se escucha bien? Se escucha bien. Fernanda, deja de compartir, Sí, perfecto. Sí. Perfecto. A ver, ahí voy, ¿eh? Sí. ¿Ahí se ve? Sí, es la tercera. Bueno, ahora la Se ve, primera, se ve. perfecto. Sí, se ve. La primera. Bueno, un poco, creo que me presenté, yo tengo como cierto arraigo territorial en lo que es la desembocadura de la cuenca Matanza-Riachuelo. Ahora voy a hablar un poco más de eso. Y mi enfoque está dado sobre todo sobre las mujeres. Entonces, la idea del título, que está un poco en discusión, porque creo que es algo que se va construyendo también a lo largo que vaya avanzando con el trabajo, en principio, tentativamente, el título tiene que ver con lo que implican las tareas de producción y reproducción en la desembocadura de la cuenca Matanza-Riachuelo, cuál es lo que se enfoca en las mujeres y el trabajo y los cuidados. Como les decía, yo tengo arraigo en lo que es la desembocadura de la cuenca. Ya los compañeros de Arqueoterra un poco avanzaron bastante en lo que es la descripción geográfica de la cuenca Matanza-Riachuelo, y el foco está puesto en este caso en historizar sobre la matriz productiva, cuál es la relación de esa matriz productiva con la contaminación y con las condiciones materiales de vida. Y una cosa que quería mencionar también, que creo que surgió en las presentaciones anteriores, tiene que ver con el contexto actual que estamos viviendo, no solo de los últimos años, sino también del deterioro paulatino, y creo que ahora está mucho más agudizado, de las condiciones de vida de las personas que están, digamos, más precarizadas, ¿no? En lo que es la producción y la cuestión laboral. Entonces, lo que vemos en estos márgenes del río, tanto de un lado como del otro, acá un poco la foto muestra o intenta mostrar la desembocadura y sus dos orillas. Vemos que las personas que se asientan en esa zona viven de una manera muy precaria que incluso implica que a veces su salario y su trabajo no les permite cubrir sus necesidades mínimas. Entonces, un poco, además de historizar, para poder comprender por qué las características de sus habitantes, de las mujeres particularmente, que va a ser mi objeto de estudio, son de esa manera, ¿no? ¿Por qué se fue deteriorando la matriz productiva llegando a esa precariedad?
Bueno, un poco de esto ya hablé con respecto a las mujeres trabajadoras y las tareas de cuidado, y el centro va a estar puesto en visibilizar y dar voz a las fuerzas de reproducción, poder mostrar esas historias de cuidado de las mujeres. En ese mismo contexto, indagar acerca de las memorias del río y cuál es la percepción en todas estas condiciones de vida, que a veces parece difícil poder pensar en el río, poder pensar en historizar acerca del río y de las vivencias, si bien viven muy cerca, a veces hay como cierto prejuicio sobre el disfrute del río. Entonces, bueno, poder indagar cuál es realmente ese vínculo con el río, cuáles son sus memorias del río y cuál es la percepción sobre el cambio climático. En esa línea, las preguntas de investigación que me planteo tienen que ver puntualmente con cuáles son los trabajos, como decía antes, productivo y reproductivo de las mujeres que viven en la desembocadura de la cuenca, cómo se articulan esas tareas con el entramado productivo actual de la desembocadura de la cuenca, y cuáles son las percepciones de esas mujeres trabajadoras respecto del río y del cambio climático y del futuro del mismo. Cuando hablaba antes también en la primera diapositiva con respecto al contexto actual y las condiciones de vida, ¿no? Hoy a la mañana escuchaba en la radio que en la ciudad de Rosario está habiendo actualmente una huelga de las fuerzas de seguridad. Entonces pensaba, ¿no? Y un poco me conmovía también pensar que si las fuerzas de seguridad, que se supone que es un trabajo en blanco, registrado, están haciendo un reclamo salarial porque no logran cubrir sus necesidades mínimas, y no es que me simpaticen las fuerzas de seguridad, todos sabemos que, bueno, que no, justamente no son trabajadores que no simpaticen, pero incluso me pareció muy interesante porque en esa misma entrevista, el periodista que estaba entrevistando a una de las líderes de este reclamo, que era una mujer, casualmente, le preguntaba acerca de sus contradicciones, y bueno, creo que un poco es poder dar voz a esas contradicciones también, ¿no? Bien. Siguiendo con esto, bueno, hablaba de las preguntas de investigación, y entonces, ¿desde qué lugar me voy a parar? ¿Cuál va a ser mi marco teórico para poder mirar esto? Y tiene que ver justamente con poner en el centro las fuerzas de reproducción, y esta mirada une el materialismo histórico y al ecofeminismo. La idea es que poder contar, dar voz, explicar y poner la mirada en esas fuerzas de reproducción permita, o ponerlas en el centro, ¿sí?, de la matriz productiva, permita también disminuir algo de lo que es el metabolismo social y genere una reorganización de fuerzas. Un poco desde esa mirada es desde donde me paro al contar algo de lo que tiene que ver con las fuerzas de reproducción. También pensando, como plantea Plumwood, que los relatos nuevos, los relatos que no son contados, porque no son los hegemónicos, porque son los relatos velados, de las historias de cuidado de las mujeres, tengan voz, ¿sí? Poder dar ese relato insurgente. Como decía antes, bueno, esto intersecta tanto al materialismo histórico como al ecofeminismo, pero sin olvidar que la lucha de las mujeres se inserta dentro de una lucha de clases más amplia. Bien, para todo esto también es necesario historizar. Fernanda dio bastantes datos respecto de lo que es la historia de la matriz productiva de la cuenca, así que la idea es, bueno, trabajar en conjunto y avanzar un poco sobre, historizar sobre esa matriz productiva, y también incorporando material nuevo, porque la idea no es solo entrevistar a mujeres, que si bien son el centro, sino también poder entrevistar a referentes de la comunidad que puedan también dar cuenta de los cambios en la matriz productiva en los últimos años, ¿sí? Como decía antes, es importante caracterizar a los barrios, ¿no?, tanto de un lado como del otro de la desembocadura de la cuenca, y como les decía, en general son barrios que están muy precarizados, con altos índices de vulnerabilidad social, de inseguridad alimentaria, con mucha precariedad laboral. Entonces, bueno, poder puntualizar bien esas características
a través de, sobre todo de autores que trabajan localmente y que conocen el barrio. Entonces, bueno, el trabajo de campo va a tener que ver con un muestreo por conveniencia, con fuentes de información a través de las entrevistas en días y horarios definidos, y tal vez otras entrevistas realizadas en lugares donde pueda estar en contacto con personas de la comunidad, por ejemplo en ferias, días de intercambios en el barrio, algunas jornadas que a veces se realizan, y poder ahí hacer el espacio para hacer las entrevistas. La idea es en el mes de febrero concretar la mayoría de las entrevistas. Y algunas dudas, idas y vueltas, ¿no? Y cuestiones que me van surgiendo a medida que voy leyendo la bibliografía. Por un lado, bueno, esta visión de poder visibilizar la memoria colectiva y emancipadora y que eso funcione como motor de cambio. También está el concepto de la deuda de cuidados a través de los ejes de poder. Pero pensaba, cuando iba leyendo estos artículos, si ese camino, ¿no?, de desarmar, de disminuir el metabolismo social, de dar vuelta y poner las tareas de reproducción en el centro, es un camino pacífico o no, ¿no? Si realmente poder decir esto, para generar un cambio, podemos decirlo y mostrarlo, creo que es el primer paso, pero si para que ese cambio realmente se produzca, ese camino es pacífico o no. Algo en relación, bueno, también a las condiciones de vida de los trabajadores, como les decía antes, que también me genera muchas dudas. ¿Qué sucede o cómo pueden subjetivar estas personas que están muy, a veces, alienadas, ¿no?, en las tareas del día a día? Auger y Swiston en su libro Flammable describen bastante esto, ¿no? Como que se genera una inercia o una inacción en virtud de que las actividades cotidianas llevan gran parte del día y que no se pueden interrumpir, ¿no? Y también ellos hablan ahí que al estar mal distribuidas las tareas de cuidado, todo esto recae especialmente sobre las mujeres. Y después, como última reflexión, y creo que ahí voy también en línea con lo que decía Axel y la gente de Arcoterra, para cerrar, digo, bueno, fuimos al mismo lugar al final. ¿Qué pasa con el exceso de acumulación, ¿no? Cuando empecé a buscar, bueno, al final estamos siempre estudiando a las personas que más les cuesta, las que están más en la base, las personas trabajadoras que no tienen la capacidad de acumular capital, y pienso, bueno, y si cambiamos la mirada y empezamos a analizar los motivos por los cuales las personas acumulan indefinidamente a expensas de otros y de explotar a otros humanos, bueno, y ahí me embarqué en aspectos más filosóficos y de teoría económica, pero bueno, un poco para contar las cosas que van surgiendo cuando me voy metiendo en la bibliografía. Nada más. Muchas gracias también para compartir dudas y preguntas. Así, bueno, vamos a ver si tenemos un poco de tiempo para profundizar más, y gracias para todo. Carolina, ¿puedes compartir? ¿Sí se ve? Bueno, voy a tratar de hacer mi mejor esfuerzo porque para mí este tema es todo un desafío, y empiezo precisamente por agradecerle a Giussi, al proyecto, Marco, a todos y todas por darme la posibilidad de estar en este espacio de aprendizaje sobre todo. Soy investigadora del Centro de Estudios Latinoamericanos sobre Inseguridad y Violencia de la Universidad Nacional de 3 de Febrero. Soy de Colombia, pero vine aquí a transitar varias cosas, entre otras un doctorado para analizar precisamente el problema de las drogas, pero desde la filosofía del derecho, porque el problema de las drogas venimos pues como mucho tiempo, bueno, en mi caso tengo experiencia ya hace un buen tiempito, lo digo porque quizás aquí con el tinte no se me ven las canitas, pero ya hace un buen tiempo he estado transitando y he estado en las drogas. En mi país, en otros países y en otros territorios, sobre todo he sido una investigadora más cualitativa, aunque sin duda hay que tener siempre base empírica, siempre fundamental, es fundamental.
Y bueno, esta oportunidad de observar el problema de las drogas desde este marco teórico conceptual, desde estas metodologías, por ejemplo, que ha trabajado UC, que también de alguna manera algo he trabajado, pues para mí es todo un desafío. Y quería decir que, bueno, como nuevamente menciono, voy a hacer un intento por hacer una aproximación en este espacio. Sí me están viendo mi pantalla, ¿cierto? Sí, sí, sí. Va. Entonces, bueno, esta es una propuesta realmente en este tema de drogas, hacer una observación, como decía, desde todo el trabajo que ustedes vienen desarrollando, de cierta manera, o sea, uno nunca se inventa nada, pero de alguna manera sí es un avance importante, como mencionaba, iba a decir esto, que en mi caso, como he estado en territorios de mucha fragilidad social en algunos países, en donde siempre me daba cuenta y digamos, espacios y ríos, humedales, en fin, espacios hasta de basuras, que tienen que ver, que se relacionan con el problema de las drogas, pero que realmente ha sido, digamos, limitado, ¿no? Pero bueno, antes porque como buena colombiana me gusta hablar mucho, voy a lo puntual y espero ser concreta. Entonces, esto es pues como la primera propuesta de título, Los márgenes del río, un patrimonio vivo y tóxico asociado a las drogas en la cuenca Riachuelo-Matanza. La pregunta de investigación, ¿cuáles elementos pongo en guiones porque estoy precisamente en este proceso de la categorización? Estructurales, sociales y culturales han generado las precondiciones para la existencia de un patrimonio tóxico y vivo asociado a las drogas en la cuenca Matanza-Riachuelo. Debo decir que también UC ha estado apoyándome en todo este proceso de construcción conceptual. Este marco conceptual está en construcción y lo mismo pues como la revisión de la literatura especializada y el tipo de evidencia que hay. Entonces, como un primer, digamos, aproximación a un marco conceptual, porque finalmente lo que yo busco y propongo en este proyecto es hacer una aproximación a lo que se podría considerar como un patrimonio tóxico asociado a las drogas. Entonces, lo primero que yo plantearía dentro de este marco conceptual es que la guerra contra las drogas ha dejado un legado tóxico en materia estructural, ambiental, social, étnico. O sea, son múltiples los impactos y las consecuencias que ha generado la guerra contra las drogas y las diferentes políticas de interdicción, políticas públicas, hasta las mismas políticas sanitarias. Dentro de esos marcos está lo que se denomina el populismo punitivo, también está, bueno, el encarcelamiento masivo y otro tipo de análisis que ha desarrollado, digamos, la literatura académica e investigadores durante muchas décadas sobre la guerra contra las drogas. Sin embargo, la medición del impacto y las consecuencias, creo que aún estamos digamos, en deuda la academia por poder dimensionar y medir cuántas vidas perdidas, cuántas víctimas directas e indirectas ha generado la guerra contra las drogas y el narcotráfico propiamente, de manera tangible e intangible. Hablo de un país como el mío que todos tenemos siempre alguna relación con este tema de las drogas y es algo que es difícil, que no se ha podido medir o que aún está en proceso de medición. Entonces, dentro de este marco conceptual y la revisión de la literatura que he podido hacer, entonces encontramos, por ejemplo, en el conceptos como que se han venido trabajando y que han hecho varios investigadores sobre las afectaciones ambientales. Está la narcodeforestación, por ejemplo, en Centroamérica. Esto se ha analizado específicamente en Centroamérica, pero yo también lo he documentado para otros trabajos que he hecho. En Bolivia, por ejemplo, en países de tránsito de las drogas, a la construcción de pistas clandestinas, de caminos, de ranchos, pues ha generado deforestaciones masivas. Acá, por ejemplo, aquí habla precisamente que entre el 15 y el 60% de la deforestación en ciertas zonas de Honduras y Guatemala fue atribuible a actividades de los narcos y genera pues pérdidas irreversibles de bosque primario y fragmentación de hábitats. Por ejemplo, en Honduras, en estos momentos Honduras siempre ha sido un país de tránsito. Yo trabajé y viví en Honduras en diferentes momentos y hoy día es muy preocupante que hay cultivos ya de coca en diferentes zonas y esto pues está generando
diferentes afectaciones y bueno, esto aún falta como mayor atención. Lo otro que también, bueno, también la erradicación, en esto de la narcodeforestación, también la erradicación de los cultivos ilícitos mediante la fumigación aérea con glifosato ha generado desplazamiento de los cultivos ilícitos a otras zonas, a áreas de biodiversidad, por ejemplo, la Amazonía, yo creo que es uno de los ejemplos, o en territorios también en Colombia, donde esto es lo que denominamos como el efecto globo, o también, bueno, esto viene hace muchísimos años, el narcotráfico, por ejemplo, cuando estaba las guerrillas, en su momento se instalaron también en estas zonas periféricas, lo que llamarían también, y bueno, esto ha generado diferentes tipos de afectaciones a la biodiversidad, de la erosión, bueno, esto ustedes lo entienden muy bien, no tengo que extenderme en esto. También se habla de un concepto como la narcodegradación. Entonces, en países como Centroamérica y en países productores, específicamente con la cocaína, Colombia, Bolivia y Perú, se produce también contaminación por desechos, por ejemplo, de la construcción de campamentos, plásticos, baterías, la extracción digamos, de ilegal de madera y fauna para financiar operaciones, la degradación de humedales y ríos por sedimentación y la contaminación también, por ejemplo, de precursores químicos. Y de igual forma, dentro de este marco, la naturaleza se ha convertido en un mercado ilegal. Y también esto, digamos, en el tráfico, en el mercado de las drogas, el desarrollo del mercado de drogas también ha generado el crimen organizado, la diversificación de los mercados ilegales, digamos, en estos territorios, como pasa con el tráfico de flora y fauna. Ponía el ejemplo del cocobolo, que es muy apetecido en China. Bueno, yo lo digo porque he sido evaluadora del índice global de crimen organizado. Hice, por ejemplo, la evaluación de los mercados de drogas en las Américas hace un par de años para el índice pasado. Entonces, la naturaleza se ha convertido en un mercado ilegal y ustedes pueden observar, yo creo que ustedes lo saben, hay especies, por ejemplo, en Bolivia hay unas tortugas específicas que son muy apetecidas en otras zonas, en otros continentes, y entonces, bueno, la criminalidad y digamos, estas formas, digamos, que tiene que ver también con las drogas y con el actuar del narcotráfico, pues terminan convirtiendo, digamos, esto genera diferentes impactos ambientales y también legados muy difíciles y muy complicados en las comunidades. Entonces, como segundo punto, un patrimonio tóxico de las drogas en las comunidades, los territorios rurales y urbanos. No sé si me estoy haciendo entender, si voy bien, es que no me veo, entonces espero que todo esté bien. Se entiende. Bueno, entonces como segunda parte de este marco conceptual ya es como un patrimonio tóxico de las drogas en las comunidades, los territorios rurales y urbanos. Entonces, por ejemplo, en Colombia, el impacto de la erradicación de los cultivos ilícitos de coca con la aspersión aérea con glifosato, pues eso está demostrado que ha afectado la vida, la salud, el bienestar de las comunidades, a tal punto que la Corte Constitucional generó por principio de precaución hace más de 10 años la prohibición de la suspensión por glifosato. El gobierno de Duque, no debería tener mi apellido, en su momento, por ejemplo, intentó muchas veces y las comunidades también, pues las comunidades se han generado muchísimas afectaciones en las comunidades étnicas, en poblaciones enteras, la aspersión con glifosato. Hay algo importante, por ejemplo, en este gobierno que, bueno, desde una perspectiva crítica, porque también tiene cosas que esperamos que se puedan evidenciar en Colombia, estoy hablando particularmente, pero, por ejemplo, dentro de todo este proceso de la eliminación y de la erradicación de los cultivos ilícitos, o sea, la suspensión del glifosato, hay colectivos y la Corte ha insistido y el año pasado emitió una sentencia muy contundente contra el gobierno reclamándole que no hay reconocimiento colectivo de las afectaciones, digamos, tanto ambientales, sociales, comunitarias en estos territorios de cultivos ilícitos. Entonces, por ejemplo, es algo que está pendiente, es algo que también debería ser mucho más medible, o sea, la Corte
digamos, en este sentido, no ha generado un litigio estructural de mediciones específicas que la Corte Constitucional en Colombia ha desarrollado lo que se denomina el estado de cosas inconstitucional, que es la misma figura de litigio estructural que desarrolló para el fallo Mendoza acá en Argentina. Pero en este caso, digamos, aún falta, pues, digamos, las mediciones que se tienen son de erradicaciones, de, digamos, disminución. Ahora se está presentando conforme al acuerdo de paz, que desafortunadamente no hubo una buena implementación por parte del gobierno anterior. En este gobierno se está presentando restitución de tierras y también sustitución de cultivos. Esperamos que, bueno, esto pueda tener algún tipo de, digamos, que esto se pueda medir y que también pueda, digamos, superar todas estas afectaciones. Bueno, esto dejé Waste en narrativas tóxicas porque a mí sí me gustaría tener la posibilidad, por lo menos un minutito, de preguntarle a Marco, que tengo un par de dudas, porque, bueno, me gustó mucho su libro, pues, muy interesante, muy importante. Y paso a hablar de geopolítica de las drogas, también como parte de este marco conceptual, porque, bueno, la geopolítica de las drogas ha sido como ese espacio de análisis. Yo considero, y lo digo de manera muy humilde, y todo esto también lo presento de manera muy sencilla, y es que de todas maneras la geopolítica de las drogas siempre se enmarca pues como en este conflicto de poderes de los estados, de los países productores, consumidores, de tránsito. Sin embargo, y que uno de los pioneros, digamos, fue la Bruce, que también desde una perspectiva crítica ha analizado, por ejemplo, la relación entre conflictos y drogas y cómo desde una perspectiva genealógica se observa que el problema de las drogas termina siendo, comillas, esto lo vemos hoy día, o sea, creo que es muy palpable lo que pasó en Venezuela y lo que estaba pasando con el hecho de declarar a narcos, a diferentes grupos, que no estoy en contra de esto, pero, o sea, bueno, esto no es para ahorita discutirlo, pero lo que me refiero es que las drogas han sido como un dispositivo de geopolítico para hacer otro tipo, digamos, para generar otro tipo de afectaciones democráticas. Entonces, bueno, volviendo al punto con una perspectiva desde la geopolítica crítica y no solamente desde esta geopolítica de las entendida como estas miradas clásicas de la geopolítica, lo he trabajado y lo quiero trabajar, bueno, porque además soy profesora de este tema, es porque desde una perspectiva de la geopolítica crítica, que hay autores que han venido desarrollando esto ya también hace décadas, es precisamente develar cómo este conjunto, desde esta geopolítica crítica, hay un conjunto particular de prácticas que llega a ser dominante y excluye otro conjunto de prácticas, ¿no? Cómo estos discursos, estas narrativas terminan siendo naturalizadas y desde una perspectiva crítica, bueno, la idea es como precisamente analizar qué es lo que hay detrás y como cuáles son todos estos determinantes frente a, digamos, de estas dimensiones territoriales, de poblaciones. Por ejemplo, hay una geopolítica crítica orientada al feminismo. Bueno, entonces creo que la geopolítica crítica permite estos análisis más también desde otras escalas territoriales, no solamente desde los estados, sino también de acción, digamos, del problema de las drogas en escalas territoriales, y por ejemplo el río en este caso como un espacio de afectación y su relación con la comunidad, que creo que es muy importante. Quería mencionar que obviamente, por ejemplo, hay todo un análisis, digamos, de investigaciones sobre la minería ilegal y las afectaciones de los ríos y que tiene que ver también con esta diversificación de los mercados, pero bueno, no, digamos que lo que pretendo precisamente desde la geopolítica crítica es hacer esta aproximación en otro tipo de escalas como lo que, digamos, se está trabajando. Y por último, es pensar como en este continuo de la violencia, que vi que Marco compartió este texto de Aullero. Yo he trabajado otros textos de Aullero, de Javier Aullero, y aquí tenía también el último, Entre narcos y policías, precisamente porque hace análisis de las narrativas sobre drogas que hay allí. Y es esta categoría o este concepto de este continuo de la violencia, como esta violencia simbólica de Bourdieu, que también la trabaja Philippe Bourgois, que es uno de los investigadores importantes en materia de drogas desde la investigación etnográfica. Hay un libro muy importante que se llama En busca del barrio, perdón, ahora se me olvidó, ahorita lo mencionó bien.
que precisamente está dentro de las comunidades y analiza dentro de las comunidades cuáles son todas estas dinámicas de afectación, tanto del tráfico como del consumo, cuáles son estas vulneraciones que hay detrás, digamos, de ingresar al tema de las drogas. O sea, esto no, tampoco me lo estoy inventando, pero sabemos, por ejemplo, en el caso del microtráfico de drogas, esto también lo han trabajado otros investigadores, como Gustavo Duncan, en fin, que el microtráfico termina siendo, dentro de estos sistemas capitalistas, el que pone el dinero en ciertos espacios barriales. Entonces, volviendo al punto, pues también quisiera trabajar este concepto del continuo de la violencia, y como que en este continuo de la violencia, cuál es esa memoria de la violencia que va quedando instalada en las comunidades, en las personas asociados al tema de las drogas. Entonces, bueno, la violencia en sí como un residuo, esto me atrevo acá como a decirlo de esta manera, y genera pues de manera residual el miedo, la discriminación, la fragilidad. Lo hablábamos en otra conversación en el equipo, y es el hecho de pensar, por ejemplo, en consumidores problemáticos que están asociados a habitabilidad en calle, terminan siendo tratados como residuos, ¿no? En Colombia es lamentable que a veces le decían a las personas desechables. Entonces, pero bueno, en este caso lo que yo quisiera trabajar, ya he hecho como hice una exploración en el río, lo que yo quisiera trabajar es precisamente pues como cuáles son esos elementos estructurales y sociales y culturales que pueden configurar la existencia de un patrimonio tóxico asociado a las drogas, específicamente en el partido de La Matanza. Y para ello, lo que me encantó de verdad el libro de Marco, perdón, y es como cómo construir o cómo develar esas historias tóxicas que pueden ser derivadas de las violencias asociadas a estas dinámicas de las drogas. Entonces, en ciertos barrios sabemos que hay ciertas dinámicas de las drogas, de tráfico, del mismo consumo. No he querido como ser específica con estos temas porque yo les mencionaba la vez pasada en la presentación que no me quiero como un poco sesgar a mí misma, porque digamos que estos temas los trabajo todo el tiempo, los trabajo permanentemente, de cuáles son como estas narrativas del tráfico, del consumo, sino quiero hablar más como, bueno, cuáles son estas violencias. Violencias pueden ser asociadas al miedo, pueden ser, digamos, es un poco como la pregunta que quisiera hoy, por ejemplo, plantear en el hecho de cómo empezar a construir y cómo obtener esas líneas, si se quiere, como de conversación para la construcción de estas historias tóxicas. Bueno, también desde, digamos, propiamente el fallo Mendoza, esto es como también un poco el trabajo en términos de la medición con relación a las afectaciones, digamos, de este problema de las drogas. ¿Qué ha pasado en estos territorios en donde sabemos que hay situaciones y problemas relacionados con las drogas? En el fallo Mendoza, lo digo a priori, es como no hay una medición, no hay digamos, estoy haciendo esta revisión de los informes de ACUMAR ya específicos por barrios y demás, porque bueno, hice la revisión del fallo, de como digamos los otros antecedentes. Desafortunadamente ahorita este fallo, pues ya la Corte dijo que terminaba su seguimiento. A mí me parece que es algo que no debería ser, bueno, lo digo con respeto por la Corte, pero los indicadores que desarrollan la Corte en este marco de litigio estructural que pueda hacer este seguimiento están más orientados a, digamos, a indicadores de calidad de vida, a escuelas de la cuenca y, digamos, ya otro tipo de indicadores técnicos. Ya estos, digamos, otro tipo de indicadores no están. Entonces es un poco como analizar estas carencias, digamos, en términos de medición y estas tensiones también que se generaron, digamos, en este proceso del seguimiento y del fallo como tal, de, digamos, en la no intervención. Y hacer un análisis espacial de los indicadores de delitos como de violencia según la disponibilidad de la información. Yo ya tengo, pues, me entregaron digamos, hay diferentes fuentes, digamos que tengo como también esta información sobre drogas en el país, porque también estoy haciendo análisis sobre esto. Y hacer algún mapeo, digamos, específico, si es posible. Estoy como con ACUMAR en hacer unas entrevistas porque pues me han hablado de unos desagües clandestinos, entonces pues bueno, como que estoy en este proceso también de focalización. La metodología, como mencionaba, la documentación y revisión de la literatura, los análisis de informe de ACUMAR, de la Corte y de las organizaciones, para ver también, para ver si se puede encontrar también como narrativas en el momento de la defensa y como en el momento de reclamar la justicia frente a la cuenca Río-Riachuelo. Eso también creo que puede ser un producto, un resultado específico, perdón,
frente a las historias. Y el componente cuantitativo, los indicadores que ya mencioné, de contexto, porque así le denomina la Corte, de contexto del Plan Integral de Saneamiento, porque eso fue lo que ordenó la Corte Suprema. Y análisis de los datos sobre drogas de la provincia de Buenos Aires y otros datos. Lo que pasa es que acá en Argentina la disponibilidad de los datos es limitada, o sea, por ejemplo, en materia de drogas es limitada. Y bueno, estoy en esa búsqueda. El componente cualitativo serán entrevistas semiestructuradas y algunas a mayor, digamos, a profundidad, con actores claves, digamos, de los barrios de mayor incidencia que estamos en este proceso, para identificar precisamente estas narrativas tóxicas dominantes sobre las violencias asociadas a las drogas y que también han naturalizado situaciones de injusticia y ausencia estatal. Si hay disponibilidad, hacer un taller de cartografía, porque he realizado, bueno, ya hace varios años talleres de cartografía de topofilias y topofobias asociadas al problema de las drogas. Y pues como mencionaba, hacer un análisis espacial, como una aproximación espacial del partido de La Matanza, digamos como digamos algunas correlaciones del tema de drogas con algunos otros indicadores, pero bueno, como lo menciono, esto está en construcción y esto es básicamente. Muchísimas gracias a ti también, Carolina.